Esta es la voz de Dios para su iglesia en el día de hoy. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oremos una vez más. Señor, te rogamos que nos ilumines por tu palabra, dándote gracias a la vez por ella. Abre nuestro entendimiento, enciende nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, se aplique en nuestra vida y podamos abrazarla con todo nuestro ser. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, esos hijos tuyos que tú quieres que seamos, que nos enseñas en esta palabra. Ayúdanos a ser una iglesia unida, que persevere en la doctrina, persevere en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esta ayuda. Amén. Tome asiento, querido. Vimos cómo el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia y Pedro predicó un sermón capacitado por el Espíritu Santo, un sermón cristocéntrico, un sermón que apuntaba a una sola cosa, que era el Señor Jesucristo. Y entonces en nuestro texto nosotros vimos cómo la gente respondió a ese mensaje. Vimos cómo la palabra atravesó el corazón de aquellos que estaban oyendo en esa fiesta que estaba ocurriendo ahí. Y 3,000 personas, nos dice el pasaje, creyeron en el Señor Jesucristo y fueron también bautizadas. Y vimos y vemos cómo la salvación del Señor llegó a muchas personas. Y esto es como una especie de primavera que comienza a ocurrir, la primavera de la salvación, la tierna brisa de la conversión de las personas. Las personas pasaron de estar muertas en sus delitos y pecados a tener ahora vida. Miles de personas en un solo instante, en una sola predicación, en un solo día, pusieron su fe en Jesucristo. Y la misma palabra que hirió los corazones, porque nos dice el texto en el versículo 37 que cuando oyeron las palabras de Pedro, dice que se compungieron de corazón. Y yo explicaba que eso era como una daga en el corazón de las personas. Eso es lo que hace la verdadera prédica. La verdadera prédica expone nuestros pecados y nos hiere, pero esa misma palabra que nos hiere también nos sana, nos da un bálsamo, nos da una esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Y estas personas que gritaron, crucifíquenle, crucifiquen al blasfemo, porque el apóstol los acusa, ustedes crucificaron al Señor. Estas mismas personas ahora doblan sus rodillas y confiesan, Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Las mismas personas que decían, maldito Jesús de Nazaret, maldito, ahora ellos dicen, Él fue hecho maldición por mí. Él me redimió de la maldición de la ley. Él fue aprobado donde yo fui desaprobado. Él murió por el soberano decreto de Dios y fue levantado al tercer día.
Suelto los dolores de la muerte, me redimió y Él ahora está exaltado a la diestra de Dios. Las mismas personas que lo mataron ahora están diciendo: Jesús de Nazaret es el Rey. Y vemos 3.000 personas hacer esta confesión. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Y podemos ver en esta conversión de estas personas y recordar también nuestra propia conversión. Que había un día en que estábamos perdidos en nuestros pecados. Había un día donde rechazábamos a Dios y rechazábamos a Jesús. Sin embargo, el Espíritu vino a nuestra vida a través de la palabra y a través del Evangelio y nos tocó, nos hirió el corazón y nos sanó, nos presentó a Cristo. Y ahora olimos y sentimos esa primavera de salvación en nuestras vidas. ¿Recuerdas ese momento donde eras un enemigo de Jesús? Pero un día el Señor llegó a tu vida y fuiste reconciliado con Él. Fuiste justificado por su gracia. Pasaste de ser un enemigo de Cristo a ser un amigo de Dios por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Evangelio. Y aquí vemos nosotros esto, que es el Evangelio lo que convierte a las personas. No es la religión. Yo hablaba hace un tiempo con una persona que no es creyente y me decía que la religión pide tantas cosas. Y yo le decía: olvídate de la religión. Olvídate de la religión. Conoce quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque finalmente es Jesús quien transforma nuestras vidas. Es Jesús quien nos da nueva vida. Y tengamos también, hermanos, este anhelo por ver esta primavera pasar en nuestra ciudad. Por ver esta primavera pasar también en Castro. Ver personas, y hemos visto personas pasar de las tinieblas a su luz. Nosotros mismos hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, pero no nos conformemos, queramos más, oremos por más. Queremos ver no solo unos cuantos, sino cientos de vidas, tal vez miles de vidas transformadas por el Señor, por un toque del Espíritu Santo. 3.000 personas en un solo día fueron convertidas. ¿El Señor lo puede hacer? El Señor lo puede hacer. Y estas personas que fueron tocadas por el Señor ahora son parte de la iglesia. Como nos decía nuestro hermano, partes y miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Y nos presenta el pasaje que acabamos de leer, los resultados del Evangelio. Lo que produce el Evangelio en la vida de las personas. El cambio, la transformación. Y Lucas nos resume cómo era la vida de la iglesia primitiva. Todo esto que nosotros leímos, perseverar en la palabra de Dios, en la doctrina apostólica, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en las oraciones, en el partimiento del pan, tener amor y preocupación unos por otros, la iglesia creciendo en profundidad y en número, es algo que ninguna técnica humana puede producir. Es algo que ningún hombre puede producir. Solo el Evangelio lo puede producir. Cristo Jesús produce eso a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, en el pasaje nosotros vemos a la iglesia primitiva. Pasó de 120 a 3.000. De 120 miembros a 3.000 miembros en un día. Y Lucas nos describe cómo vivían, lo que hacían. Y esto es una especie de patrón para nosotros, de la iglesia que debemos ser. La iglesia presentada ante nuestros ojos es una iglesia equilibrada, que tiene doctrina, tiene enseñanza, pero también tiene amor. Tiene amor, pero también tiene oración. La iglesia de hoy presenta grandes desequilibrios. Hay iglesias que tienen doctrina, tienen enseñanza, se lee mucho la Biblia, se enseña mucho la Biblia, pero no hay amor.
no hay preocupación por los otros. No hay evangelismo. No hay preocupación por el prójimo. Hay otras iglesias que tienen muchas actividades, muchas cosas, muchos programas, pero no oran. Hay muchos que tienen mucha emocionalidad, pero no tienen doctrina. Entonces, hoy en día la iglesia tiene grandes desequilibrios, pero nosotros vemos en este pasaje que la iglesia tenía doctrina, amor, oración. Y son esas las características que hoy día vamos a estar conversando. Primero vamos a ver cómo la iglesia perseveraba en la doctrina y la importancia de la doctrina y la enseñanza de la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver cómo la iglesia perseveraba en la comunión, en el amor, la generosidad, la preocupación, los unos por los otros, unos miembros de otros. Y por último, vamos a ver cómo el Señor daba el crecimiento a su iglesia. Tenemos entonces en este pasaje la vida de la iglesia del Señor. Y esta es una vida a la cual nosotros debemos aspirar. Debemos aspirar a ser este tipo de iglesia que nos presenta aquí la palabra del Señor. Entonces, primero, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, nos dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La instrucción en la iglesia es vital. Una iglesia sin instrucción, sin la palabra de Dios, no puede llamarse a sí misma la iglesia de Cristo. La principal marca de una iglesia verdadera, nos enseñaron los reformadores, es la predicación fiel de la palabra de Dios. Y vemos a la iglesia convertida, 3.000 personas convertidas en un día. ¿Y qué hacía la iglesia? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y hoy día, ¿dónde tenemos la doctrina de los apóstoles? Tienen que haber nuevos apóstoles que nos vengan a enseñar nuevas cosas. Aquí está la doctrina apostólica. Fue registrada en las Escrituras. Entonces la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de enseñanza. La doctrina de los apóstoles, la didaché en el original, la didaché de los apóstoles. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, hablando de la iglesia de Éfeso, y hablando de la naturaleza de la iglesia, le dice que la iglesia está edificada, pone este ejemplo como de un edificio, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia, por lo tanto, está fundamentada, su cimiento es la doctrina apostólica, y la piedra del ángulo de esa doctrina apostólica es Jesucristo mismo. Lo vimos en la predicación de Pedro. Por lo tanto, si la iglesia no tiene la enseñanza apostólica o tiene agrietado su fundamento, ¿qué le pasa a un edificio agrietado en el cimiento? Hace como 40 años, en Seúl, hubo un edificio que colapsó y dejó a 502 personas muertas. Y cuando hicieron la investigación de por qué el edificio colapsó, se dieron cuenta de que los arquitectos y los ingenieros que construyeron ese edificio, se les ocurrió la grandiosa idea de ahorrar material. Por lo tanto, los cimientos, el acero que se utilizó y los materiales que se usaron en los cimientos eran de baja calidad.
para ahorrar dinero. El costo, más de 500 vidas perdidas en ese edificio colapsado. Una iglesia que tiene agrietado o que su enseñanza es de mala calidad está destinada a la destrucción y a la ruina. Y no solo eso, sino que en su destrucción llevará almas a la destrucción, tal como ese edificio en Seúl. Entonces, no es un juego lo que estamos hablando acá. No es algo opcional el tema de la doctrina. La enseñanza es vital en la iglesia. Y en la iglesia de hoy nosotros tenemos... ¿Qué tenemos en la iglesia de hoy? En general, en nuestra propia isla. ¿Cuántas iglesias hay en esta isla? Y uno de sus principales déficits es la doctrina. Uno de sus principales déficits es la mala calidad de la enseñanza en la iglesia, en la isla de Chiloé. Porque otras cosas reemplazan la doctrina. Se pone la atención en las emociones, se pone la atención en la música, se pone la atención en muchas cosas, pero el fundamento se descuida. Y cuando el fundamento se descuida, el cimiento de un edificio y el cimiento de la iglesia, esta colapsará con el tiempo. Hoy día en las iglesias tenemos muchas gente que creen una cosa, otra cree otra cosa. Creen cosas completamente diferentes entre ellas respecto de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque la enseñanza es de mala calidad. O no hay enseñanza, o hay enseñanza de muy mala calidad. Y se pone la atención en otras cosas, en opiniones, en experiencias, en emociones, pero no en la doctrina. Casi que se cauteriza el intelecto en muchas iglesias. Y se dice, la letra mata. La Biblia es de orgullo. Pero mira cómo vemos a la iglesia primitiva. Entregada y perseverando en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva no hizo una encuesta para saber qué enseñar. A ver, ¿qué piensa usted de Cristo? A ver, ¿qué piensa usted de la salvación? Y hagamos una encuesta para ver qué es lo que la gente piensa y eso es lo que vamos a enseñar. La iglesia primitiva no llegaron 3.000 opiniones de yo pienso que deberíamos enseñar esto, yo pienso que deberíamos enseñar esto. La iglesia vino convertida al Señor y se puso bajo la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Porque los apóstoles eran los elegidos por el Señor para enseñar a su iglesia. Entonces ninguno que estuviera fuera del corazón de las personas que estuvieron, vivieron y fueran enseñadas por Cristo, era admitido en la enseñanza de la iglesia. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento y en el primer siglo muchas desviaciones con respecto a la doctrina. En el primer siglo se levantaron los ebionitas, los gnósticos, gente que pensaba otras cosas, influenciados por la filosofía griega. Enseñaban, por ejemplo, que Cristo no vino en carne. Sin embargo, la iglesia debía resistir a los falsos maestros y a los falsos apóstoles, fundamentado en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles de Cristo. Por lo tanto, la iglesia del Señor es una iglesia profundamente apostólica, que sigue las enseñanzas de los apóstoles, porque la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. Y la enseñanza de Cristo es la enseñanza de Dios. Por lo tanto, nosotros no seguimos meros hombres,
No seguimos meramente a Pablo, o meramente a Pedro, o meramente a Juan, apóstoles que escribieron, sino que ellos fueron inspirados por Dios, con la autoridad y la garantía y el sello de que Dios estaba enseñando a través de ellos. Por lo tanto, es la enseñanza de Dios. Por eso yo cuando leo la Biblia digo, esto no es palabra de hombre, pero ¿quién lo escribió? ¿Un ángel? ¿Una pluma invisible? Lo escribieron hombres. Apóstoles de Cristo escribieron esto. Profetas escribieron esto. Sin embargo, ellos lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la enseñanza que tenemos es la enseñanza de Dios. No es la enseñanza meramente de hombres. ¿Y cómo eso está comprobado? Lo que dice el versículo 43. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo expliqué esto en el sermón anterior, que todo lo que tenía que ver con lo milagroso apuntaba a una dirección, y esa dirección es: ellos están acreditados por Dios mismo. Entonces todo lo que los apóstoles hicieron fue para acreditar que ellos eran enviados por el Señor, para confirmar su mensaje. Entonces ahora, en este tiempo, yo no necesito andar resucitando muertos. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo un nuevo mensaje. El mensaje que predicamos es el mensaje apostólico. Y ese mensaje ya fue acreditado. Entonces no predicamos nuevos mensajes, por lo tanto no necesitamos una nueva acreditación. ¿Te has fijado que de pronto las universidades y todo eso son como universidades acreditadas por cierto tiempo? O recibió la acreditación por 5 años, la acreditación por 10 años. Y hay universidades no acreditadas, en las cuales no se recomienda ir a estudiar. Sin embargo, la acreditación que viene de parte de Dios para su iglesia y para el mensaje que Dios tiene para este mundo ya fue acreditado. ¿Cuánto tiempo dura esa acreditación? No tiene duración. Por eso nosotros vemos en el libro de Hechos muchas señales, muchas resurrecciones, muchas cosas milagrosas. Y por favor, no me malentienda, esto yo también lo dije la semana pasada. No es que no creemos en lo milagroso, sí creemos que Dios puede hacer cosas. Sin embargo, no estamos buscando acreditar nuestro mensaje, porque ya fue acreditado por Dios. Nosotros no predicamos un mensaje nuevo, es el mensaje antiguo, el mensaje de los apóstoles. Así que no innovamos mensaje. Cuando llega alguien a hablar algo que a nadie más se le ha ocurrido, mucho cuidado, porque se está diciendo algo nuevo y Dios ya nos ha revelado lo que Él quiere para nosotros. El contenido de esta enseñanza apostólica que perseveraba la iglesia era muy probablemente todo lo que nosotros vemos en los evangelios, en la enseñanza de las epístolas, la vida ética de la iglesia, como principal fundamento, la persona de Jesucristo. Así que los apóstoles enseñaban, y quiero que usemos nuestra imaginación para ver cómo la iglesia iba a los apóstoles y era enseñada por los apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza apostólica? Acerca de Cristo como la promesa cumplida. Pero no solo eso, ellos también enseñaban la vida cristiana, lo que vemos en las cartas, lo que vemos en los evangelios, cómo vivir una vida que agrade a Dios, habiendo sido comprado por la sangre de Cristo. Así que nos dice que perseveraban
en eso, perseveraban en la enseñanza. Los apóstoles enseñaban la palabra de Cristo y las personas oían la palabra y perseveraban en oír y ser enseñados en la palabra. Y esta misma palabra, perseveraban, es la que se usa en 1:14 cuando nos dice que perseveraban en la oración. O sea, era algo que ellos hacían de continuo, constantemente. Lo contrario a perseverancia es la inconstancia, el desinterés o no, en el fondo, no prestar atención. Entonces, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y era constante en ser enseñada en la palabra de Dios. Ahora, alguien puede pensar, y de hecho hay muchos de estos tipos, de este tipo de personas, que dice, yo aprendo en mi casa. Yo leo mi Biblia en mi casa, yo no necesito a la iglesia. Yo puedo tener, Jesús es mi pastor, yo no tengo otro pastor, y por lo tanto yo me autoenseño solito en mi casa y no tengo para qué relacionarme con la iglesia o no tengo para qué ser enseñado en una iglesia. El pasaje nos muestra, sin embargo, que no está hablando acá de enseñanza individual o de aprendizaje individual, sino que está hablando de un aprendizaje comunitario. La iglesia aprende junta. Entonces no existen los lobos solitarios en las iglesias, los cristianos solitarios, que hay mucho de eso hoy en día. Hay muchas personas que piensan, yo no necesito relacionarme con una iglesia, yo y el Señor, yo y mi Biblia solito. Eso está en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque el Señor ha hecho un cuerpo y todos somos miembros de ese cuerpo y todos somos alimentados y crecemos en ese cuerpo. Por lo tanto, la enseñanza que nosotros debemos recibir es enseñanza comunitaria. Por aquellos que el Señor ha designado, ha elegido, ha puesto y que enseñan enseñanza apostólica, la didaje apostólica. Entonces, algunas preguntas. ¿Tenemos en nuestra iglesia, porque estamos hablando de una comunidad, tenemos la enseñanza apostólica en esta iglesia? ¿Se enseña lo que los apóstoles enseñaron? Entonces la tenemos. Y estamos siendo constantemente expuestos a esa enseñanza. Ahora otra pregunta. ¿Basta solo tenerla o debemos perseverar en eso? El pasaje nos dice que perseveraban. O sea, una y otra vez, constante, recibiendo enseñanza de la palabra de Dios. Así que yo traigo algunas preguntas para nosotros. ¿Está tu corazón hambriento por la palabra de Dios? ¿Está tu corazón constantemente viniendo a esa enseñanza apostólica dada en el contexto comunitario, diciendo, Señor, necesito aprender de ti? Arde nuestro corazón por conocer más de Dios a través de su palabra, en los medios que la iglesia provee. ¿Estoy viniendo? ¿Estoy perseverando en ello? ¿Está mi corazón ardiendo por la palabra? ¿Estoy siendo constante o tengo cierto dejo de desinterés, de inconstancia? Queridos, esta es la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina apostólica. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia es, ¿estamos perseverando en la doctrina apostólica? Estamos siendo enseñados continuamente. Tú sabes que para venir a ser enseñados, tú necesitas
querer ser enseñado. Porque el pastor no tiene que ponerte electricidad y amarrarte a la silla para que recibas enseñanza apostólica. Esto es algo que nace de nuestro propio corazón, de una necesidad por conocer más al Señor, por saber quién es Él, por saber y necesitarlo constantemente. Cuando el Señor estaba con los caminantes de Emaús y les comenzó a abrir las Escrituras, los caminantes de Emaús se dijeron unos a otros: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Está ardiendo nuestro corazón. Hace un tiempo mi esposa me dijo que ella quería apoyarme en ciertas enseñanzas que se dan en la iglesia que yo doy, por ejemplo en la radio, en el estudio bíblico. Y ella me decía, al principio me conectaba porque pensaba, voy a apoyar a mi marido. Y tal vez muchos de nosotros podemos pensar así, voy a conectarme o voy a ir para apoyar al pastor, para apoyar a la iglesia, para ir para adelante. Pero ¿saben qué? Esa no es la motivación principal para conectarse a algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Mi misma esposa me dijo, al principio yo lo hacía por apoyarte a ti nomás. Yo por mí estaría en mi celular viendo otras cosas, viendo una serie, pero mi esposo está ya matándose de frío en la radio, ya voy a escuchar lo que tenga que decir. Pero ella misma luego me dijo, al principio yo lo hacía para apoyarte, pero después el Señor comenzó a tocar mi corazón. Y ya lo empecé a hacer no por ti, sino porque yo quería aprender más de Dios. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestros corazones, queridos. Nuestros hermanos de Castro, perdóname Selena que te nombre, pero son un ejemplo para nosotros. Ellos se levantan tempranísimo en la mañana y recorren casi cielo, mar y tierra por estar acá. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Y lo mismo tiene que pasar en nuestros corazones. Y perseverar en la doctrina apostólica, que esta doctrina sea nuestra regla de fe y conducta, que ella nos dirija en todo lo que hacemos, en todo lo que decidimos. John Stott escribió, el Espíritu Santo abrió una escuela en Jerusalén y habían 3,000 matriculados. Se abrió un jardín infantil en Jerusalén y se enseñó la palabra de Dios. Así que ustedes pueden ver en este pasaje cómo está en la naturaleza misma de la iglesia la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo espero que nuestra iglesia también sea una escuela. La iglesia es una escuela, queridos, donde somos enseñados en la palabra del Señor. Entonces, primero, perseveraban en la doctrina. Que nunca nadie te diga que la doctrina no es importante. Es algo central en la vida de una iglesia. Primero, perseveraban entonces en la doctrina. Segundo, nos dice el pasaje, perseveraban en la comunión. En la comunión. En el original, koinonía. Las relaciones fraternales unos con otros. La iglesia estaba preocupada unos por otros. Estaban juntos, se amaban. Eran amigos, eso quiere decir. Estaban juntos, compartían, tenían cosas en común. Ahora, mucho ojo, porque la koinonía, la comunión, nace de nuestra unión en Cristo y en la doctrina apostólica. Las iglesias no son clubes sociales donde venimos a hacer amistad, simplemente. Eso brota de estar unidos en el Evangelio y en la doctrina de los apóstoles. Por lo cual, la koinonía nace de la unidad apostólica. ¿Qué vemos en el pasaje? Versículo 44. Estaban juntos. Amaban estar juntos. Entonces, cuando
Cuando a la iglesia no le gusta estar junta, entonces hay un problema. Hay un problema. Cuando no podemos estar juntos, hay un problema. Porque la iglesia primitiva estaba junta. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban juntos dónde? Estaban juntos en la adoración pública, en el templo. Recuerden, eran enseñados, la enseñanza apostólica, estaban juntos en la enseñanza apostólica, estaban juntos adorando en el templo, pero el pasaje también nos dice que estaban juntos en las casas. Fíjate el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, comían juntos. ¿Cuáles son nuestras actividades donde comemos juntos en esta iglesia? Siempre estamos comiendo, pastor. No, pero juntos. Los grupos en casa. ¿No? Y acá dice que estaban juntos comiendo en las casas. La comida hace algo, hermanos. Desde la antigüedad la comida es símbolo de comunión, de que estamos juntos, de que estamos compartiendo una mesa, de que abrimos nuestros corazones. Estaban juntos en las casas, nos dice, y la comida nos une. Los almuerzos congregacionales. ¿Para qué están puestos los almuerzos congregacionales en nuestra iglesia? Los primeros domingos de cada mes. Para estar juntos, para compartir, para tener comunión, para ser amigos, para compartir unos a otros nuestras cargas. Entonces, ¿cuán importante es estar juntos en público y estar juntos en las casas? Pero fíjense, ¿qué es lo que los une? La doctrina apostólica. Cristo, el Señor. Fíjense ahí un poquito más adelante, Hechos 5:42. Nos dice la palabra en 5:42. Y todos los días, este otro resumen de Lucas, y todos los días en el templo público y por las casas privado no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ahora vayan un poco más adelante, en Hechos 20:20. Nos dice ahí la palabra, Hechos 20:20. Nos dice, y como nada, es que aquí está hablando Pablo, es su discurso de despedida, y dice a los ancianos de Éfeso, les dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces nosotros vemos una doble naturaleza de la iglesia. Vemos que la iglesia adora junta públicamente y también está junta en privado. Ahora, ¿por qué este principio es tan importante? Porque esto es vital para la comunión de la iglesia. Muchas veces los domingos no tenemos el tiempo de conversar, de estar juntos. Muchas veces en la iglesia pasa que las personas llegan al culto, y hay muchas personas de este estilo, escuchan, termina el sermón y se van y nos vemos el otro domingo. ¿No es así? Todos hemos sido testigos de alguna forma de eso. Sin embargo, la iglesia primitiva, y esto es un principio muy importante de la palabra de Dios, es una familia. Y la familia tiene que estar junta, la familia tiene que estar unida, compartir sus preocupaciones, amonestarse unos a otros. Y eso pasa en la calidez y en el fuego de un hogar. Con dobladitas en la mesa, ¿cierto? Entonces, pero no vamos por la comida, queridos. Primero, vamos por la enseñanza apostólica y segundo, vamos porque amamos a nuestros hermanos. El amor de la iglesia es la marca de la iglesia. ¿No enseñó eso Jesús? Juan 13. Juan capítulo 13, versículo 34.
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la marca de la iglesia, el amor mutuo, la koinonía, la comunión. El amor es la marca de la iglesia de Cristo. Y lo vemos en el pasaje. Las personas estaban preocupadas unas por otras. Estaban tan preocupadas porque en la iglesia llegaron cristianos, 3.000 personas. Llegaron cristianos muy bien económicamente y llegaron cristianos muy pobres. ¿Qué hizo la iglesia? De una manera espontánea y natural. Esto no fue algo que se impuso. Esto fue algo que fluyó naturalmente. Aquellos que tenían propiedades y que tenían cosas de este mundo, las vendieron para ayudar a sus hermanos. Muchos toman este pasaje para decir, ve, el comunismo es una realidad. Todos tenemos que, la propiedad personal no existe, todos vendan sus cosas y pónganlo a los pies del pastor, ¿cierto? Y el pastor va a distribuir, o a los pies del gobierno, y el gobierno va a distribuir. Pero nosotros no vemos nada de esto en el pasaje, porque no hay ninguna entidad a cargo de la repartición. Todo esto es natural y generoso. Entonces, si bien el cristiano no está llamado a replicar exactamente lo que dice el versículo 45 de vender sus propiedades, cada uno vaya a vender sus propiedades y déla a los más pobres de la iglesia. Si bien no estamos obligados a hacer eso, sí estamos obligados al principio que yace detrás de lo que se hizo porque esto es una narración. Lucas estaba narrando lo que estaba pasando. ¿Y cuál es el principio que hay detrás de esto? Generosidad, desapego por lo material, desapego por las cosas de este mundo y apego a los hermanos, apego a las almas necesitadas. Si tengo un hermano que está pasando una necesidad, querido, si no tengo preocupación por él, habita el amor de Dios en mi corazón. ¿Qué dice Juan? Si sé de alguien que está en necesidad, le digo, Dios te bendiga. Teniendo yo abundancia, ¿cómo habita el amor del Padre en mi corazón? Entonces vemos aquí comunión, generosidad, preocupación unos por otros. Los más necesitados son atendidos por los que tienen en abundancia. Entonces, examinémonos ahora. ¿Cuán preocupado estoy de las necesidades de mi hermano? ¿Cuánto me relaciono con mis hermanos? ¿Cuánto oro por las cargas que otros tienen? ¿Cuánto estoy junto a mi iglesia, público y en las casas? Vemos una iglesia conectada, llena de amor, llena de unidad. Una iglesia puede tener doctrina, pero puede ser fría y apática. Y eso no es la iglesia que se nos presenta aquí en el texto. Somos un cuerpo y no somos meros asistentes dominicales de un servicio. Somos una familia, somos un cuerpo y debemos estar juntos. La iglesia perseveraba en la unidad. Entonces, las preguntas incómodas tal vez. ¿Estamos perseverando en el compañerismo, amor y preocupación unos por otros? ¿O esta iglesia es sálvese quien pueda? ¿Estamos contribuyendo a esa unidad, a esa comunión, a esa comunión? ¿Me interesa estar juntos con mis hermanos? Y me gusta pensar en este pasaje como un matrimonio recién casado. Yo diría que en la mayoría de los casos, los matrimonios recién casados no tienen problemas. Al principio. ¿No es cierto? Pero aquí vemos la iglesia al principio.
Y al principio todo era color de rosa. Había mucho amor, mucha preocupación. Ahora, un matrimonio con el tiempo, ya los roces van ocurriendo, qué sé yo, peleas por ahí, desavenencias. Pero siempre vuelve la reconciliación, ¿no? La gracia, unos con otros. Pero fíjense que en el mismo matrimonio uno no debe perder lo que tuvo al principio. O sea, me refiero a ese amor, ese enamoramiento, debemos seguir cultivándolo. Y ese es como de alguna forma el estándar. Nuestro amor va madurando, pero no debemos crecer en frialdad en un matrimonio. Por el contrario. Sin embargo, la iglesia, si bien acá vemos que todo es perfecto, parece todo perfecto, es color de rosa, pero ya un poquito más adelante, la iglesia empieza a tener problemas. En Hechos 6, por ejemplo, hay un problema interno en la iglesia de que las viudas eran desatendidas. Entonces los problemas existen. Nosotros vemos la misma carta de los Corintios y muchas cartas del Nuevo Testamento que los problemas son reales y existen. ¿Y saben por qué? Por la misma razón que hay problemas en un matrimonio, es la misma razón que hay problemas en una iglesia. ¿Saben cuál es la razón? Que somos pecadores que estamos juntos. Esa es la razón. Esa es la razón por qué un matrimonio tiene problemas. Porque son dos pecadores y no debemos olvidar que en nuestros matrimonios somos dos pecadores unidos en un pacto uno con el otro. Y en la iglesia no tenemos solo dos pecadores, tenemos varios pecadores juntos que están unidos en un pacto con Dios y con una iglesia local. Entonces, ¿van a haber problemas? Deme un papel y se lo firmo al tiro, que van a haber problemas. Si es que no ya han habido, y le digo algo, van a seguir habiendo. ¿Y sabe cuál es la razón? Somos pecadores. Esa es la razón. Sin embargo, la misma Escritura nos dice cómo debemos abordar esas cosas. Entonces, imagínese usted un matrimonio donde tenemos un problema, una pelea, ¿ya? Y la solución a ese problema es uno de los cónyuges piensa, la solución es que de aquí a todo lo que nos queda de matrimonio, solo vamos a conversar en el almuerzo. Y vamos a conversar cosas, nos vamos a encontrar solo en el almuerzo y vamos a conversar cosas que son relativas a, no sé, los niños o algo como cosas formales. ¿Sobrevivirá un matrimonio así? Pero muchos en la iglesia tienen problemas y ¿qué hacen? No hacen eso. No hacemos eso. Solo nos vamos a ver solo vamos a ver los domingos. Pero eso no es la forma de abordar los problemas en una iglesia. La Escritura nos llama a la reconciliación. Esta amistad, esta comunión debe estar, tal como en un matrimonio. ¿Va a haber problemas? Va a haber problemas. Pero la gracia debe dominar nuestras relaciones. La gracia, el perdón, el amor, el soportarse unos a otros. Entonces, si bien no vemos problemas en estos versículos, vemos problemas más adelante. Y los problemas deben tratarse justamente a la luz de la palabra del Señor. Persevera en la doctrina, persevera en la comunión, y la comunión también incluye el partimiento del pan, versículo 42, el partimiento del pan en la Santa Cena, en el versículo 46, el partimiento del pan tiene que ver con otras comidas. Perseveran juntos en la cena, en los sacramentos, en la predicación, en la enseñanza, perseveran juntos en las casas y perseveran también juntos en las oraciones. La iglesia ora junta. Entonces ahí ustedes ven una iglesia completamente equilibrada. Enseñanza, amor, sacramentos y oraciones. Y están todos juntos, comiendo con alegría y sencillez
de corazón. Ahora, todas estas son marcas de una iglesia saludable, que nosotros debemos traer a nuestra iglesia, a nuestro tiempo, y preguntarnos, ¿tenemos eso? ¿Tenemos doctrina apostólica? ¿Estamos perseverando en la doctrina apostólica? ¿Tenemos comunión? ¿Estamos perseverando en la comunión, amor unos por otros? ¿Tenemos momentos de orar juntos? ¿Estamos perseverando en esos momentos? ¿Tenemos sacramentos? ¿Estamos todos unidos en los sacramentos? Por último, el versículo 47 nos dice que el Señor daba el crecimiento a la iglesia. Y aquí nos presenta una gran imagen de que la iglesia crece por la soberanía de Dios. Es Dios quien toca los corazones y añade personas a la iglesia. Así que, cuando una persona se añade a nuestra iglesia, no es que la añadió el pastor, no es que la añadió el que la invitó, el Señor la añadió. El Señor prepara y moldea situaciones específicas para que nosotros podamos hablar a otros. Salmo 44 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien da el crecimiento. Así que eso depende del Señor. Pero la iglesia, es que quiero que vean esto, una iglesia que persevera en la doctrina, ora junta, se ama y muestra ese amor para afuera, es una iglesia contagiosa. Contagia a su entorno. Los demás ven ahí y dicen, mirad cómo se aman, mirad lo que pasa entre ellos. Y entonces muchos son atraídos al Evangelio por el testimonio de la iglesia. Tenemos una iglesia bíblica, amorosa, que oraba y que contagiaba con su evangelismo. La iglesia crece en calidad y cantidad. No hay que tener miedo de los números, queridos. No creemos en la numerología y simplemente estar enfocados en los números. Pero tampoco tengamos numerofobia, queridos. Si el Señor... Ustedes va a Hechos 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16 y 17 y constantemente Lucas dice, y el Señor hacía crecer a la iglesia y la iglesia crecía en número y la iglesia se consolidaba. Y eso es lo que nosotros debemos buscar a través del Evangelio y a través de seguir estas marcas que nos dice la palabra de Dios que debemos tener. Doctrina, amor unos por otros, oraciones, estar juntos públicamente por las casas y el Señor dará el crecimiento. Amén. Tengamos un momento de oración, de gratitud por la palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra que nos habla una vez más y nos impulsa a lo que tú quieres que